veces he pensado, porque vienen tantas pruebas, porque vienen aflicciones sin dolor. En cada circunstancia, Dios me da de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por eso soy vencedor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un placer de compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de unas circunstancias que se presentan en la palabra del Señor en relación a uno de los personajes más prominentes de la Biblia, a través del cual vamos a tener la oportunidad de aprender muchas cosas que no debemos hacer y muchos comportamientos que debemos erradicar de nuestra vida. Al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de escuchar directamente de la palabra del Señor cómo hacer para que aquellas cosas que deseamos que sean una realidad en nuestra vida podamos nosotros ser testigos de esas cosas que deseamos que sean una realidad. Esa es la razón por la cual el título de nuestro tema es cómo Dios nos restaura después de la caída. Sin lugar a duda, el mensaje que vamos a escuchar a continuación les ayudará a recordar, quizás con dolor y algo de tristeza tal vez, momentos en los que se sintieron tan fuertes que tal vez hicieron declaraciones diciendo que estaban dispuestos a darlo todo y aún sus vidas, sus propias vidas, si fuera necesario. Y lamentablemente, poco tiempo después se avergonzaban de llamarse cristianos. Ya les daba pena decir que eran cristianos. Y aunque este no es el plan de Dios, no es el plan ideal de Dios para cada uno de nosotros, los creyentes, acontece con más frecuencia de lo que pensamos. Y este fue precisamente el caso de uno apóstol más prominente, los apóstoles más cercanos al Señor Jesús. Y nos referimos a Pedro, uno de los apóstoles que tuvo el privilegio de disfrutar de una cercana y efectiva amistad con el Señor Jesús. Pedro estaba tan entusiasmado y lleno de esperanza con la amistad y la compañía que le brindó el Señor Jesús, que no desaprovechaba oportunidad alguna para manifestar la determinación y fortaleza que brotaba de esa amistad y de ese compañerismo. Su confianza en Cristo le hacía conquistar sus propias dudas, temores. Pedro tenía una solución a cada problema, una respuesta a cada pregunta. Para Pedro no había cosa imposible. Estos eran los buenos tiempos de Pedro. Y el Señor responde a la fe de Pedro, revelándole muchas verdades, haciéndole grandes promesas, concediéndole milagros y prodigios, como caminar sobre el agua. Vamos a leer una de estas revelaciones. Se encuentra en Mateo 16:13, que nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta la encontramos en el verso 14 y nos dice lo siguiente: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 continúa diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todas estas revelaciones y promesas aumentaron aún más la confianza y el deseo de expresar esa confianza, lo cual es bueno, pero ojo, porque falta un detalle muy importante. Pedro expresa abiertamente su fe y confianza en el Señor, pero hasta ahora su fe aún no ha sido puesta a prueba en el campo de batalla. Hasta ahora Pedro había participado de un riguroso entrenamiento, pero esa experiencia adquirida en el entrenamiento aún no había sido llevado hasta el campo de batalla real, donde los golpes son a matar y los proyectiles vuelan con la intención de destruir. Pedro mismo escribiría mucho tiempo, muchos años más adelante, más tarde, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis aún, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Pedro no se da cuenta, pero ha entrado en una condición de negación, donde piensa que el entrenamiento adquirido es suficiente para librar la batalla que muy pronto tendría que librar. Es algo así como cuando un piloto aprende a volar aviones en un simulador. Antes de volar un avión verdadero, deben practicar en un simulador por cierta cantidad de horas, cometiendo la más mínima cantidad de errores. Una vez que lo logran en el simulador, entonces ya están listos para volar un avión real. Pero ellos no sabrán cuánto realmente han aprendido hasta que vuelen un avión real, ¿verdad? Un avión ya lleno de pasajeros. Ahí es que podrán decir, soy piloto. No solamente con el entrenamiento. El entrenamiento no es suficiente. La experiencia de Pedro es en la mayoría de las ocasiones la misma nuestra. Queremos muchas veces convencer a Dios que con el entrenamiento es suficiente, que no necesitamos más que el entrenamiento. Queremos convencer a Dios a veces de eso. Vivir la vida cristiana, es suficiente vivir la vida cristiana, y cuando el Señor nos quiere mandar al campo de batalla, nos escandalizamos. Queremos convencer a Dios de que es suficientemente con el entrenamiento, pero Dios no le parece eso así. A Pedro también le costó aceptar el reto de entrar en el campo real de batalla, y por eso hacía esfuerzos por convencer a Jesús de que el entrenamiento era suficiente. Pero el Señor Jesús, como un general amoroso, pero firme, no cedió a sus pretensiones. Vamos a mencionar un ejemplo. En Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al
al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33 dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces podemos tomar en cuenta que las expresiones de Pedro para él son las más sinceras y no denotan la más mínima duda de la disposición que tiene Pedro de agradar al Señor, al grado que el resto de los discípulos también opinaron de la misma forma, de la misma manera, diciendo todos lo mismo. Pero si tan solo Pedro hubiera creído, si él solamente hubiera creído al Señor Jesús, se hubiera evitado muchos inconvenientes, porque el Señor Jesús ya le había dicho que lo iba a negar, y el Señor Jesús no miente, porque Jesús no solamente estaba declarando una verdad, sino también revelando una profecía. Esa profecía se encuentra en Zacarías capítulo 13, verso 7, donde nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos, pero nosotros somos duros de roer. Y Pedro aún mantiene firme su palabra, aún en contra de la palabra de la declaración del jefe y de la profecía. Pero no tardaría mucho tiempo en descubrir que su palabra como hombre no tiene valor alguno. Y nos pasa muy a menudo. ¿Cuántas promesas hechas a Dios sin cumplir? Especialmente al final de cada año. Es muy popular en nosotros que al final de cada año nos llenamos de promesas y queremos hacerle un sinnúmero de promesas al Señor. Si me das tal cosa, te voy a servir. Si me permitís hacer tal cosa, yo te voy a dar esto o te voy a dar lo otro. Y le hacemos un sinnúmero de promesas a Dios, como si Dios no conociera nuestro corazón. Y especialmente al final de año, cada año las personas tienden a hacer muchas promesas y no pasa mucho tiempo antes de que se den cuenta que fue un error. Como dice Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Para qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Como líderes de grupo, muchas veces queremos dar la impresión que hemos sido escogidos porque somos capaces. Ese es un grave error. Dios nos escoge no porque seamos capaces, sino siendo incapaces, para que al ser capacitados por Él, la gloria sea solamente para Él, para Dios. ¿Por qué decimos que Pedro era el líder del grupo? Consideremos dos posibles evidencias. Primero, Mateo capítulo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es una evidencia del liderazgo que el Señor Jesús le dio a Pedro. A él le dio la llave del cielo. Mateo 26, 40. Vino luego a Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta es otra evidencia del liderazgo de Pedro, que el Señor va donde él para demandar una respuesta. No va al grupo entero, sino que va directamente donde Pedro para demandar una respuesta a la conducta de ellos.
Pero ¿cuál había sido la orden original del principio? Velad, velad. Desde el momento que Pedro le promete al Señor Jesús que no lo abandonaría, solamente han pasado unas horas nomás y ya está dando muestras de cansancio, pero está decidido a mantener su palabra y a demostrar su liderazgo. ¿Cómo lo muestra? Cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Puede ser que tengamos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad ante Dios y estemos dispuestos a cumplir con esa responsabilidad. Pero nuestras acciones no serán aprobadas por Dios, no importa cuán nobles parezca la acción. Si no seguimos las instrucciones de Dios, simple y sencillamente nuestras acciones no son aprobadas por Dios. Nuestras acciones solamente son aprobadas por Dios cuando seguimos las instrucciones de Dios. Si nuestras acciones no son en obediencia a la palabra y solamente son reacciones a nuestros instintos humanos, vamos a leer qué es lo que dice Mateo 26:51. Nos dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces vemos la respuesta de Pedro. Es una reacción a sus instintos solamente, no una reacción a la obediencia. Por la acción hecha, Pedro, en vez de recibir un aplauso, recibió una reprensión. Pero no se rinde, no se da por vencido y continúa su esfuerzo por demostrar que él es el líder escogido. No por gracia, sino por su capacidad y su habilidad y por las habilidades que él tiene. Sin embargo, aunque todo parecía ir de mal en peor, estas circunstancias tan adversas serían las que Dios usaría para abrir los ojos de Pedro y mostrarle lo débil e incapacitado que él es, que no es Dios quien depende de Pedro, sino lo contrario. Dios le mostraría a Pedro su amor incondicional y que aún después de los peores fracasos y derrotas, Dios no le abandonaría. Pedro tendría la oportunidad de ver el amor de Dios de forma palpable después de un gran fracaso. El sentido y la convicción de culpabilidad son elementos que usan tanto Dios como Satanás, cada uno según sus propósitos. Dios utiliza la convicción de culpabilidad para producir conciencia y arrepentimiento y así restaurar a las personas. Pero Satanás usa estos mismos elementos para justificar el pecado y continuar su práctica. Vamos a leer 2 Corintios 7:10. Nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay por qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Como decía anteriormente, Satanás usa la convicción de culpabilidad para perpetuar una conducta contraria a la voluntad de Dios. Y es un truco que ya ha dado comienzo, probablemente sin que el mismo Pedro se entere. Es una vieja estrategia de Satanás. Nos convence a través de las cosas a las cuales somos inclinados. Una vez que caemos en la trampa, nos convence que no hicimos nada malo. Solamente fue algo natural, que es parte de nosotros. Y es más, algo que Dios mismo nos ha dado. Porque ¿qué de malo tiene convencer a un amigo de hacer lo correcto? Como en el caso cuando Jesús dice que será entregado a las autoridades para ser muerto, según Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O cuando dejó de velar y se quedó dormido. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué de malo tiene dormir, por ejemplo? ¿O qué de malo tiene defender a un buen amigo y compañero? Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacó e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces aquí tenemos más información de cómo acontecieron las cosas. Fue Pedro, el siervo, el, el compañero de Jesús que le quitó la oreja a Malco. Vemos que el Señor Jesús también está atento a estas acciones erráticas de Pedro y le reprende cada una de ellas. Nosotros no somos la excepción. El Señor también nos va a reprender a nosotros para también corregirnos. Según Hebreos 12, según Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero cuando dejamos que el sentimiento y la convicción de condenación se acumule y no resolvemos el problema de una vez por todas, confesando y arrepintiéndonos, entonces cualquier práctica errónea se perpetúa, alejándonos cada día del Señor y empeorando nuestra condición. Y era precisamente esta condición en la que se encontraba Pedro, aún siendo apóstol. El pecado no es selectivo ni discrimina. Ataca al más fuerte y al más débil. Pedro había permitido que la convicción de condenación poco a poco se fuera edificando en su corazón, porque hasta ahora no le vemos arrepentirse de nada y pedir perdón, convencido que las faltas que hasta ahora ha cometido son pequeñas y sin importancia. Y aunque la convicción de condenación crea dolor, incomodidad, lo ha manejado sin mayores problemas y cree que puede continuar manejando la situación. Algunos síntomas manifiestos por causa de la convicción de condenación son la irritabilidad que se manifiesta en violencia. Él cortó la oreja de Malco. Incapacidad para confrontar los retos legítimos. Huyó de la escena. Luego después vino oculto en las sombras, en las sombras. Eso pone de manifiesto el temor, ¿verdad? Mateo 26:58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, la interacción íntima con el mundo y el sistema. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Estos son síntomas que a menudo nosotros también presentamos. Es porque voluntariamente creemos que somos culpables. No porque lo seamos, sino porque es una forma de convencer a Dios de que haga las cosas como yo pienso o quiero que sean. A cambio, le prometo que creeré, pues esa es la sola demanda de Dios para nosotros creer. Primera de Juan 11:24, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pedro estaba manifestando los síntomas de una persona incrédula, bajo condenación, y le costaba aceptarlo. En algunas ocasiones, Dios dejará que seamos arrastrados por el pecado, en los cuales jamás pensamos que caeríamos, para hacernos reaccionar y dejar de caminar al borde del precipicio, con un pie en el mundo y otro en el evangelio. Si Dios deja que el apóstol Pedro llegara a lo impensable, algo que jamás imaginó que haría, blasfemar el nombre de su Señor, pero también tuvo el privilegio de experimentar el amor ágape de Dios, el amor incondicional que jamás había experimentado, no basado en sus obras, sino en la misericordia de Dios. Dios quiere que nos definamos. Si deseamos el mundo,
entonces vámonos para el mundo. Si deseamos servir a Dios, entonces hagámoslo de todo nuestro corazón. Hermanos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta en otra ocasión. Amén.